billetera. Vamos ahora, vení frente a la pantalla del televisor, vení que vamos a hablar de uno de los temas, o el tema que más nos ocupa y nos preocupa a los argentinos, que es el tema relacionado con los hechos de inseguridad en estas últimas, en estos últimos tiempos, lamentable. Y que uno dice, estamos cada vez peor. La verdad, tengo esperanza, mucho diagnóstico, pero poco resultado en cuanto a llevar a la práctica. Paola Espátola está con nosotros. Hola Paola, bienvenida, feliz día y gracias por estar acá. Gracias. Gracias Y feliz día para todas las mamás. Digo, mucho diagnóstico, pero en la práctica, viste, los resultados están a la vista. A ver, creo que ya el tiempo de los diagnósticos terminó, pero por respeto te diría a la gente. O sea, no podemos seguir diagnosticando, y cuando digo no podemos los políticos, no podemos los especialistas, no se puede seguir diagnosticando en los programas de televisión, porque con el tema de la inseguridad, y no es el caso ni de este canal ni de ustedes en particular, pero yo lo que he observado es que se ha hecho un reality ya de la inseguridad, donde todos opinan, pero no opinan desde haber sido víctima. Mi miedo es que se frivolice. Bueno, yo lo que observo, Eduardo, lamentablemente es que se está dando una cuestión de banalización de este tema, y sería lo peor que nos podría pasar, y tomo el panel anterior, ¿no? Digo, las personas que estuvieron sentadas acá, una mamá y un papá, hablando de lo peor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros como papás, que es perder un hijo. Entonces me parece que si uno toma a esto que vimos anteriormente y esta lucha constante, por respeto a ellos, pido no banalicemos el tema. Y lo digo, aprovecho las cámaras para que esto no suceda. Digo, porque en algún punto digo, bueno, empieza a hablar gente, mediática o famosos, y se toma más en cuenta, y sabés quién es quién piensa una cosa y quién piensa en la otra, entonces ya sabés quién es quién. Ahora, pero usalo para bien, para que llamar más la atención y decir, bueno, ahora vamos a trabajar, pero no vemos resultados. Yo veo resultados, mira, en estos últimos días, en la zona donde yo vivo, en la zona oeste, Gran Buenos Aires, gran cantidad de policías, ¿no? El viernes a la tarde-noche. Ahora ayer ya no. Entonces, ¿qué ganan con eso? Bueno, es decir, hoy acá estamos, pero mañana no, y pasado tampoco, y desapareciste. ¿Y? No, estos operativos de saturación por momentos, la verdad, no son útiles, no sirven, porque lo que haces es ir corriéndolos de un lado hacia otro. Así se llama, desaturación. Sí, se saturan ciertas zonas y después se van corriendo y se saturan otras. Me parece que para esto, y en particular en la provincia de Buenos Aires, y en particular en el conurbano, no hay ninguna duda que lo que sí es exitoso es lo que se ha vivido a partir de la intervención de las fuerzas federales, como fue Gendarmería, Prefectura, y uno lo ha observado en barrios sumamente álgidos, donde los mismos vecinos pedían por favor que no se vayan las fuerzas federales. La realidad es que, como hoy está planteada la policía de la provincia de Buenos Aires, me refiero a cantidad de efectivos y capacidad de efectivos, y el vínculo entre esta y la población de la provincia de Buenos Aires, que todavía no está recompuesto como corresponde y no hay respeto absoluto hacia ella. Deberíamos seguir con medidas concretas. Tenemos que seguir con los operativos de saturación por parte de las fuerzas federales. Pero, Paola, para seguir, vos tenés, ¿ves patrulleros nuevos? Sí. ¿Ves uniformados nuevos? Es más, tipos que son policías, vos los ves preparados, ¿viste? Bueno, me da ese perfil de policía. Ok, preparado, quiero decir. Ahora, acto seguido, la justicia que lleve adelante a aquel que detuvieron, bueno, que se lo castigue como corresponde, pero parece que ahí muere la historia. A ver, buenísimo el tema que trajiste, porque la realidad es que uno observa claramente que lo que sucede es, se progresó en estos años de democracia, desde 1983 hasta la fecha, muchísimo en materia policial. Realmente hay evolución, se evolucionó. Evolucionamos en tecnología, evolucionamos en capacitación, se evolucionó. Ahora, en materia judicial, no hay ningún tipo de reforma. Hoy va a entrar, en estos días, va a entrar en el Parlamento Nacional una reforma al Código Procesal Penal, que en este ámbito, Eduardo, lo hemos hablado en varias oportunidades, la necesidad de celeridad de juicios para que no suceda lo que observamos cotidianamente, que realmente la policía aprende al delincuente llega,
en manos de la justicia y la justicia lo libera. Por las excusas que fuera, no se hace uso de la prisión preventiva. Ahí viene la parte donde te dicen algunos jueces, mire, yo me tengo que ajustar a la ley. Perfecto. Pero después hay interpretación A e interpretación B. Bueno, por la eso A, bienvenido. La B, el delincuente en la calle. Y es la misma ley. Bueno, lo que pasa es que hay más militantes de la B que de la A. Hay muchísimos más que están no por el abolicionismo. De ese poder. Por eso, Se habla de militante, que no hay independencia. No, digo, militan en determinada corriente filosófica. Ajá. Entonces, que es lo mismo en definitiva. Porque digo, la mayoría están por el abolicionismo del sistema penal y al plantear abolir el sistema penal, consideran que grandes excepciones deben estar detenidos mientras se sustancia un proceso. De lo contrario, deben estar en libertad. Digo, ahora el Parlamento Nacional tiene la gran oportunidad de ponerse a la altura de las circunstancias, tratar y discutir un código procesal penal, que sea un código procesal penal. Ahora fíjate, cuidado, porque acá leo, tapa de Clarín de hoy, el gobierno busca anular las causas por corrupción. Lo hace con cambios del Código Procesal Penal que enviará al Congreso, pone plazos cortos a las investigaciones, las deja en manos de los fiscales que dependen del Ejecutivo. O sea que acá donde tenés las fuertes dudas, y es cierto. A ver, vamos a aclarar un poco esto. A ver si entendemos. Porque lo que nos sucede es esto. Cuando no se había planteado desde el Ejecutivo ningún tipo de propuesta de reforma del Código Procesal Penal, todos, incluido Clarín, pedían una reforma del Código Procesal Penal y pedían una reforma del Código Procesal Penal del sistema acusatorio, o sea, pasar un sistema acusatorio en manos de los fiscales. Entonces, me parece que en esto debemos ser un poco más cautelosos. Acortar las investigaciones no es. Lo que está planteando son plazos cortos en las investigaciones para tener juicios más cortos y mayor celeridad por parte de la justicia. Me parece, también está el tema de funcionarios corruptos que con esta reforma quedan fuera del castigo. No, depende de los fiscales que los investiguen. Ajá. Digo, y hay muchas instancias. No nos quedemos con una instancia de la instancia de investigación. Después tenemos las diferentes instancias que tiene un juicio. Lo importante acá tiene que ver con la gente, tiene que ver con lo que nos planteamos diariamente. Delincuente aprendido por el sistema penal debe quedar detenido y se le debe sustanciar un proceso rápido y tener justicia rápidamente. Ahí venimos, policía, acto seguido justicia, acto seguido te dicen no tengo cárceles para la cantidad de detenidos. Por eso en las comisarías existen los problemas que ya sabemos, etcétera. ¿Por qué no se construyen más cárceles si son necesarias? A ver, acá también es importante que... O tenemos gente dentro de la cárcel que no corresponde que esté. O sea que acelerando el proceso, ahí decís, bueno, no, este no necesita estar en la cárcel. Ya puede estar afuera porque se determinó que era inocente, por ejemplo. A ver, este es un punto. Realmente hay muchas personas detenidas que cuando uno observa cuál ha sido el delito por el cual están detenidos, o sea, hace un estudio de esta situación, muchas de estas personas podrían haber cumplido su pena porque son delincuentes primarios, porque son delitos menores, podrían haber hecho otro tipo la pena tendría que haber sido una pena alternativa a la pena de prisión, que es mucho más ejemplificadora con la sociedad y para el propio individuo. Y por el otro lado, es cierto que hay jurisdicciones donde se requiere mayor inversión en infraestructura penitenciaria. No es este el caso del sistema penitenciario federal, no es este el caso de algunas provincias. Cuando hablamos de que se requiere mayor infraestructura, nos referimos a provincias grandes como la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe. En estos casos sí se está llevando adelante la construcción del CAI Díaz. Digo, hace años la mayoría de los delincuentes en provincia de Buenos Aires estaban en las comisarías porque no tenía espacio en las unidades de detención. Hoy se han construido el CAI Díaz en las diferentes departamentos judiciales. Hay cantidad, ¿no? Bueno, es un tema que lleva mucho tiempo. A ver, la construcción de una CAI Díaz o de una unidad de detención, una cárcel, son entre 3 y 4 años. No es algo que se construye en un día. Y hay inversión que se está llevando adelante y en esto no hagamos distinciones. ¿Qué pasa? A ver, los hechos están a la vista. En Luján el otro día 25 en un solo calabozo y se escaparon 11. Recapturaron a 6. Bueno, ahí está. Y se escapan y de la comisaría, de los policías que no están preparados para cuidar porque no son el personal de cárcel. Entonces
todo eso, viste, o sea, sí. Bueno, pero acá es importante, Eduardo, que también hagamos una distinción en lo que tiene que ver los juzgados de ejecución. Y en esto quizás uno escucha mucho a las madres del dolor en su lucha con determinadas actitudes de determinados jueces de ejecución. Digo, la justicia de ejecución es una asignatura pendiente también. Se requieren mayor cantidad de juzgados de ejecución, y también lo que se requiere es decisión de traslado de los detenidos una vez que son condenados en el cumplimiento de sus penas, por cuestiones de cercanía, por cuestiones de vínculo familiar. Lo que se concentra es todos los detenidos en Capital Federal y conurbano bonaerense. Entonces, la realidad es que desde el Estado hay formas de no terminar con la cercanía familiar, que es importante para el detenido, pero trasladarlos a otros lugares. Sí, hay un montón de espacio en nuestro país donde se pueden construir cárceles para condenados, y yo te lo resuelvo fácilmente, porque digo, busquemos soluciones. Sí. Bueno, se traslada a los familiares una vez por semana a la visita de los detenidos en diferentes lugares del interior del país donde hay espacio para la construcción de nuevas unidades para condenados, y esto... Se terminó el problema. Se terminó el problema. Hablando de solución, ¿no? Que debe ser la más compleja, ¿cómo erradicar la corrupción que está dentro de las instituciones? A través del compromiso de todos. En el poder, en la fuerza de seguridad, bueno, ya sabés, son delincuentes con uniforme. Y con una impunidad total y absoluta. Si este tipo gana, no sé, 20.000 pesos y tiene propiedades y vehículos que no los mantenés con menos de 300.000. ¿Cómo hacen? Entonces, eso es impunidad, pero porque no tienen control o autocontrol en la misma fuerza. A ver, dentro de las fuerzas, la forma en que se empiezan estos procesos que tienen que ver con evitar la corrupción interna dentro de las fuerzas es a partir de auditorías externas. O sea, pensemos que los policías son controlados por los propios policías, porque asuntos internos son sus propios pares. Que son abogados ahora, ¿no? Más que bueno, pero digo, esto hay que buscar auditorías externas como tienen otras fuerzas. Por ejemplo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es la fuerza más nueva que tiene la Argentina, se ha creado con se ha creado de manera moderna. Entonces tiene se lo controla de manera externa. Entonces no son sus pares, ni son no son miembros de la fuerza los que nos controlan, por un lado. Y por el otro lado, a través de nosotros. Porque digo, hay un policía corrupto, como dijo el secretario de Seguridad en su momento de la Nación, porque hay un vecino que paga. Digo, existen lugares donde se compra mercadería trucha porque van y se compra en esos lugares. Sí. Digo, pasa por el compromiso de nosotros también. Claro, pero ¿sabés qué te dice el vecino? Mirá, si es el mismo policía el que roba, ¿a quién denuncio? Si, ¿qué te voy a ir a la comisaría donde es este tipo que se puede presentar se puede llamar de manera anónima. Hay teléfonos para llamar de manera anónima. Claro, porque también el mismo policía te dice, mira, yo sé qué pasa, pero me quedo sin trabajo. Obvio, pero se puede hacer. ¿viste? Se pueden hacer denuncias anónimas en el Poder Judicial, se pueden llamar de manera anónima, hay teléfonos donde tiene que ver con el control ciudadano, y esto el anonimato es lo que al vecino le da tranquilidad, porque el vecino después tiene que volver a su barrio y vivir con ese policial que denunció, o con el negocio, el kiosquito donde se vende droga, o el lugar donde se venden ropa trucha, o teléfonos celulares truchos. Hay una conciencia que debe tener toda la comunidad. Mirá, nadie va a robar lo que no vende. Celulares, en ruedas, etcétera, autos, ¿no? Repuestos para los vehículos, celulares, pero digo, depende de todos nosotros. Entonces, por supuesto que tienen mayor responsabilidad aquellos que han sido elegidos para gobernar, pero también depende de nosotros. Digo, esto es un tema de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y es muy importante el año que viene, ahí tenemos nuestro mayor poder, el voto, votar. Ninguna duda. A ver quién de los candidatos, presidente, gobernador, intendente, decir, bueno, a ver quién está dentro de lo que uno realmente necesita para esta Argentina. Pero más que parole, un poquito de acción, ver qué estás haciendo. No, y aparte, como vos lo decías, Eduardo, me parece que ya se terminó el tiempo de los diagnósticos. Sí, eso sí. Hechos concretos y específicos. Gracias, Paola, por llegar aquí al estudio. Muchas gracias. 11 de la mañana, 9 minutos, 21 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos haciendo el diario del domingo. Me voy al móvil de Mariela Blanco. ¿Seguís allí, Mariela? En plena ciudad de Buenos Aires, Rivadavia y... ¿cuál era la calle? Medrano. ¿Y Medrano? Y Medrano. ¿Seguís ahí? Bueno. Sí.
seguimos acá estamos, bueno, charlando con Nada la de gente. rimas, no se hagan A los ver. graciosos. Por lo de Medrano. Mirá, digo, no sé bueno, ahora sí. si estará Fabián mostrándote